Bienvenido. Como usted ve en el título, aquí vamos a estar viendo la rentabilidad actualizada de Alcanza que actualizaron el día de hoy hasta el día 15 de abril. Pero lo vamos a estar también, digamos que comparando o al mismo tiempo también revisando la rentabilidad que ha tenido el fondo del BHD, que es el fondo de liquidez, y el fondo futuro también de fondos BHD, para darle seguimiento a estos tres fondos que están teniendo una muy buena rentabilidad. Y también vamos a pasar de paso a comparar la rentabilidad del fondo del Popular, que es el de los fondos abiertos que ha mantenido una rentabilidad más alta en los últimos 365 días comparado con los demás fondos. Entonces nada, vamos directamente aquí a la computadora para ver las rentabilidades. Y bien, aquí ya estamos en la página de Alcanza y como pueden ver acá dice que la rentabilidad que ha tenido el fondo, obviamente anualizada, ha sido de un 13.70%. Importante es que esta rentabilidad es desde el inicio de la creación del fondo hasta el 15 de abril del 2025. Recuerden que esto es diferente a como vamos a ver la rentabilidad en los demás fondos que tenemos por acá, porque esta es total. Eso implica que este fondo ha tenido fluctuación, o sea que ha tenido meses en los que la rentabilidad ha estado más alta de ese 13%, pero y que en este mes ha estado más baja de ese 13%, y por eso el promedio desde que se creó el fondo, si digamos en anualizada, es de un 13.70%. Eso es a nivel de Alcanza, todavía es una muy buena rentabilidad. Si lo vemos anualizado, es una muy buena rentabilidad. Y si vemos el punto de que no nos están cobrando la comisión del 2% por este año, ni tampoco nos están cobrando el 10% de impuestos sobre la renta, ni tampoco los 60 pesos por retiros anticipados. Ya luego si venimos aquí al fondo renta fija tu futuro, que yo estuve haciendo varios videos la semana pasada porque estaba teniendo una muy buena rentabilidad, y miren aquí como ya ha ido bajando o normalizándose un poco más a las rentabilidades que estamos acostumbrados a ver en los demás fondos, porque esta rentabilidad aquí en los últimos 30 días aquí dice que está en 12.89. Todavía está súper buena, bien alta, pero ya no está tan exageradamente alta como estuvo, que estaba en 15 y pico, luego subía a 18 y pico, y ya entonces luego de ahí fue bajando un poquito más, y digamos que ya están en rangos más normales en los últimos 30 días, que miren aquí como ya en los últimos 90 días, me dice que ha estado muy estable entre los últimos 30 a los últimos 3 meses, o sea, 30 días de un mes a 3 meses ha estado muy parejo, y en los últimos 6 meses ha mantenido por lo menos una rentabilidad superior a ese 12%, o sea, 12.60, más de 12.5 en los últimos 6 meses. Es una estabilidad muy buena. La volatilidad ha estado bastante alta, pero al final, eso lo vamos a ver aquí en los detalles ya de los cambios diarios. Pero y ya por último, el último año, en los últimos 365 días, ha tenido ese 11.12, lo cual está muy buena la rentabilidad. Ya aquí, por ejemplo, déjame ver, yo no abrí la que uno puede ver el valor histórico de la cuota, este de acá, lo voy a poner para ver aquí, como les decía, esa volatilidad y cómo es que lo ha podido mantener en lo que eso carga. Aquí tenemos también el fondo de liquidez, que lo vamos a ir comparando. Digamos, si vemos, bueno, ya esto cargó, entonces vamos a poner esto grande aquí. Si lo vemos, aquí podemos ir viendo cómo en las diferentes fechas, si ustedes se fijan, es lo que yo les decía. Hubo días que tuvo una rentabilidad de un 21%, de un 15%, luego baja un 18, un 16, luego un 20, un 19, 19, 18 y así sucesivamente. Pero si se fijan, ya en los últimos días ha bajado en comparación con estas cifras tan altas de un 20, un 18 y se ha mantenido un 16, 16, 16. Ya hoy estamos a 17 al momento que estoy grabando el video. Puede que entre el 16 e incluso el 17 bajara un poquito más o se mantuvieran estos rangos por acá. Así como también puede que subiera. Ya luego entonces sí, vamos a pasar aquí al fondo líquido del mismo BHD, del fondos BHD. Y si se fijan, este ha mantenido rentabilidad que es muy buena. No nos confundamos, que a veces vemos, ok, esta está mala. No, es un 10.3% en los últimos 30 días. Esa es una excelente rentabilidad. Lo que pasa es que si nos acostumbramos a siempre ver rentabilidades altas, cuando ya vuelvan a valores normales que son buenos, no lo podemos encontrar poco. Entonces en los últimos 3 meses, digamos que un poquito más alta, lo cual es muy estable por encima de un 10% en los últimos 3 meses. Ya en los últimos 6 meses la rentabilidad ha sido de más de un 11%, y en el último año igual
más de un 11% de rentabilidad. Esto es el fondo de liquidez del BHD. Ya si vemos aquí el mismo comportamiento de cómo va evolucionando la cuota diariamente, podemos ver aquí que se ha mantenido muy constante. Miren acá, esta columna de acá, muy constante por encima de ese 10%. Miren aquí, incluso, pero ya esto es marzo, que estaba en 11 y ya luego en marzo empezó a bajar, pero se ha mantenido en ese 10% de rentabilidad, o sea, o por encima de ese 10%, por lo menos en los 30 días. Ya luego igual podemos ver 60, 90 días, 180, o ya directamente en el último año, que miren cómo se ha mantenido estable en ese 11% o por encima, ya yéndonos a fechas de febrero incluso de este año, lo cual nos dice que la volatilidad no es tan grande en este fondo y mantiene esa rentabilidad. Ya si por último vemos el AFI Popular aquí y buscamos, una vez que cargue la página, entramos a los fondos, buscamos el fondo de renta fija de liquidez y vemos aquí que incluso ha bajado un poquito, quizás en los últimos 30 días, está por debajo. Déjame cerrar aquí ya los que no son información del fondo para que la comparación sea más fácil. Entonces miren aquí, este es el fondo Tu Futuro, que aquí está el nombre, hasta el 16 de abril, está en los últimos 30 días en un 12.89. Ya el que es de liquidez del mismo BHD está en un 10.30 y el Popular lo tiene en un 10.93. O sea, digamos que si vamos a hacer un ranking de esos tres fondos, ¿cuál está en primer lugar? Quedaría en primer lugar el fondo Tu Futuro, que ha mantenido una rentabilidad bastante alta, o sea, superior en los últimos 6 meses, por decirlo así, creo. Pero si comparamos en los 30 días, luego estaría el Popular con un 10.93 en los últimos 30 días. Y por último entonces el fondo liquidez con 10.30. Ya si vemos por último la de 365, aquí tenemos que este ha mantenido un 11.77. Pero vemos que el Popular ha tenido en el último año un 12.05. O sea, si lo miramos en el último año, ¿cuál ha tenido una mayor rentabilidad con una tasa anualizada completa? Mirando el año completo, el Popular sigue en primer lugar con un 12.05. Luego tenemos aquí, este es liquidez, 11.77. Y vamos a ver Tu Futuro, 11.12. Entonces sería así, o sea, liquidez del BHD en primer lugar. Si vemos rentabilidad anualizada completa del último año. Luego en segundo lugar el fondo liquidez. Y ya luego en tercer lugar el fondo Tu Futuro. Eso nos da información de que aunque sea volátil, la rentabilidad que está teniendo el fondo, digamos en el Tu Futuro principalmente, que lo tenemos acá, que podemos ver que en los últimos meses ha estado bien alta, pero ya al mismo tiempo se está normalizando. Si vemos en el último año ha mantenido eso o se va a mantener, al final no lo sabemos, pero la data nos da a nosotros una muy buena idea. Entonces, nada, este video lo quería hacer para compartir eso principalmente. Y, como siempre, entonces traer las informaciones. Entonces, nada, de mi parte lo voy a dejar hasta aquí. Como siempre, gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.